esta lección veremos el ritmo de la historia, cómo colocar las crisis en diferentes lugares cambia la forma como se percibe la historia. También hablaremos acerca de la narrativa y el gameplay, el papel de la narrativa y un punto importante en qué consisten las historias multiparte. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos hablando acerca del diseño de la narrativa y es nuestra última lección con referencia a este tema. Bueno, aquí tengo un pequeño diagrama en el cual nosotros podemos ver el ritmo de la historia. Este diagrama nos muestra cada uno de los actos y puntos importantes en los cuales vamos a tener tensión dramática. El ritmo de la historia tiene que ver mucho con la parte de la tensión dramática, ya que nos indica la forma como se va sintiendo la historia en un momento dado y ustedes, bueno, tienen que hacer este diseño para que puedan tener los momentos de tensión dramática en los lugares propios dentro del contexto del juego que ustedes estén haciendo o que estén realizando. La posición donde nosotros colocamos la crisis en la historia, bueno, la va a hacer sentir de manera diferente. Recuerden que estamos utilizando el término historia en su sentido tradicional, no en el sentido que les di yo al inicio de este curso, que es que la historia se forma con el jugador jugando el juego. Es la historia en la forma normal, lo que nosotros dentro del juego llamamos narrativa. Bueno, entonces la posición de la crisis en la historia la va a hacer sentir de diferentes maneras. Es decir, dependiendo dónde se encuentre la crisis o las crisis que nosotros deseemos colocar, nosotros le vamos a dar diferentes ritmos a la historia. Aquí yo estoy colocando únicamente, bueno, 3 puntos importantes. Y esto es lo que vendría a ser la forma más tradicional. En la forma más tradicional, poco a poco se va a ir llegando a la prueba rigurosa y luego se llega al clímax final. Esto es lo que nosotros conocemos como una crisis retrasada. ¿Por qué? Porque el clímax se encuentra muy cercano a la parte final y es el tipo clásico de historia que solemos encontrar. Bueno, entonces esta línea nos indica la cantidad de tensión dramática, obtenemos un aumento y llegamos hasta cruzar el primer límite, es donde hay una mayor cantidad de aumento o tensión dramática adentro del primer acto. Luego viene una zona en la cual se relaja la tensión dramática. Y esto es importante. Ustedes no pueden mantener la tensión dramática constante y constantemente en aumento. Tienen que darle al jugador momentos en los cuales haya un poco de relajamiento, un poco de, de tiempo de espera antes de que empiece a construirse nuevamente la tensión dramática. Esto es importante, tienen que permitirle al jugador relajarse un poco. Y esto sucede en todos los juegos y en todas las historias. Entonces no lo olviden. Bueno, entonces viene una etapa en la cual se relaja un poco la tensión dramática en el segundo acto y luego nuevamente empieza a subir. Y tenemos otro punto de crisis en la prueba rigurosa y estamos finalizando el segundo acto. Luego se relaja nuevamente un poco, vuelve a subir. Tenemos aquí el clímax, que puede ser la parte donde está la lucha contra el Némesis, y ya después de eso se vuelve a relajar un poco más. Entonces, bueno, este es un ritmo tradicional de historia, pero nosotros podemos tener, como les comentaba, diferentes ritmos. Este es otro ejemplo, es un ejemplo con crisis central. Cuando nosotros tenemos un ritmo de historia con crisis central, entonces el tercer acto suele alargarse un poco más. Aquí vamos a tener la prueba muy dura o la prueba rigurosa a la mitad y esto nos va a permitir tener un sentido de simetría. Entonces, si la narrativa, el juego que ustedes están creando, va a tener una parte de camino de retorno, un camino de regreso al mundo ordinario y quieren que sucedan cosas importantes ahí también, bueno, pues pueden utilizar este tipo de ritmo y así van a tener un sentido de simetría adentro de la narrativa que estén dando. Cuando nosotros utilizamos este tipo de ritmo, ponemos la prueba o la crisis en el centro, bueno, pues nos va a permitir que nuestra narrativa le dé más importancia a las consecuencias de la prueba, le dé más importancia a las consecuencias de poder obtener la recompensa
y también podemos trabajar más sobre estos aspectos de la recompensa de los cuales ya hemos hablado. Es decir, podemos trabajar más sobre aquellas consecuencias, podemos trabajar más sobre el camino de retorno, podemos trabajar más sobre si puede o no puede reintegrarse el héroe al mundo ordinario, podemos dar un momento todavía de mayor tensión dramática en el cual surja una resurrección. Podemos hacer cosas muy interesantes con esto. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el primer acto, surge la tensión dramática, cruza el primer límite, le damos un tiempo de relax al jugador y luego nuevamente empezamos a subir la tensión dramática hasta que llegamos a la prueba rigurosa. Aquí es un momento fuerte, bajamos la tensión, llegamos al final del segundo acto y en cuanto comienza el tercer acto va nuevamente la tensión para arriba y tenemos un punto de clímax que puede ser la resurrección, puede ser una negativa a entrar al mundo ordinario, bueno, ustedes ya decidirán, pero tenemos aquí entonces un punto de clímax interesante y luego bueno, ya vuelve a bajar nuevamente la tensión y finaliza con esto la narrativa. Entonces, eligiendo en qué puntos nosotros vamos a tener crisis y en qué momento adentro de todo lo que es nuestra narrativa podemos darle diferentes ritmos a la historia. Y esto es algo que ustedes deben de pensar más o menos cuál es el ritmo que va a tener la historia antes de que como tal empiecen a crear todo el aspecto de narrativa. De esa manera va a ser más fácil poder encontrar esos puntos y poder ir creando esos elementos de tensión dramática que van subiendo. Por favor, no se les olvide que nosotros tenemos una relación entre la narrativa y el gameplay. La narrativa es la parte no interactiva de la historia del juego, es lo que el diseñador nos está diciendo. Y el gameplay es lo que hace el jugador con el juego. Bueno, entonces tenemos eso. Tenemos una parte no interactiva y una parte interactiva, el gameplay y la narrativa. Y tenemos que ser muy hábiles en poder dar la cantidad suficiente de cada uno de ellos dependiendo lo que nosotros tengamos en nuestro juego. Podemos verlo, aunque no es una regla estricta, como si existiera una proporción inversa entre ellas, es decir, entre más de una, menos de la otra, entre más narrativa, menos gameplay, y entre más gameplay, menos narrativa. Esto lo podemos ver de esa forma, pero recuerden, no es una regla, no es una ley que hay que cumplir. Pero sí piensen mucho en el balance entre narrativa y gameplay que necesita su juego en particular. Y acostúmbrense a los juegos que ustedes están jugando en este momento, que han jugado, a pues no solamente a jugarlos, sino también a poder analizarlos con todos los elementos que estamos viendo adentro de este curso. Aprendan a distinguir qué cantidad de narrativa, qué cantidad de gameplay están dando y de qué forma para mejorar el total de la experiencia del juego. ¿Qué les parece si vemos unos ejemplos de juegos en los que hay una gran cantidad de narrativa y otro juego en el que hay una gran cantidad de gameplay? I am repaired. Activating self-destruct sequence. Suiting up. Helden sterben nicht. Observamos dos juegos totalmente diferentes, uno en el cual la narrativa es muy importante, que es To the Moon, y otro en el que básicamente tenemos puro gameplay, que es Overwatch. Entonces, bueno, aquí podemos ver la forma como la narrativa puede ir en diferentes proporciones dependiendo del tipo de juego que nosotros tengamos.
Cuando nosotros estamos diseñando la parte de la narrativa tenemos que tomar algunos puntos en cuenta. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué función va a tener la narrativa en el juego. ¿Realmente está ayudando a tener una mejor experiencia del juego? ¿Lo está enriqueciendo? ¿O simplemente es porque somos muy creativos y quiero que lleve un montonal de narrativa? Entonces, bueno, realmente pregúntense qué función va a tener la narrativa en el juego en particular. No se les olvide que diferentes juegos pueden tener diferentes cantidades de narrativa y no solamente pueden tener, sino que tenemos que colocar correctamente la cantidad de narrativa dependiendo del tipo de juego. La narrativa puede ser utilizada también para motivar a los que no sean core gamers, para llamarles la atención, para de alguna manera introducirlos adentro del juego. La narrativa nos va a ayudar a crear el ambiente, a crear un contexto. Va a ayudarnos a que nosotros tengamos un mundo más real con el que el jugador se sienta identificado y se pueda meter adentro de ese mundo. Entonces también aprovechenla en ese contexto, no solamente para mostrar lo creativo que son y las bonitas historias que pueden hacer, sino también ayuden al jugador a meterse en ese mundo que ustedes están creando a través de la narrativa. Úsenla para crear el ambiente, para crear el contexto emocional, para ligar al jugador con el personaje. Eso es muy importante. Si se tiene demasiada narrativa, es muy posible que el juego no sea popular. ¿Por qué? Porque parece que el juego va por sí mismo y no es un juego guiado por el jugador. Recuerden que esto es videojuegos, no es cine. Entonces, cuiden mucho el no tener un exceso de narrativa. Otro punto importante es que la narrativa no debe de inhibir la libertad del jugador, entonces tengan cuidado con eso y desde luego, muy importante, balancear la narrativa y el gameplay dependiendo del tipo de juego que tengan, el género de juego que tengan y las características particulares del juego que, bueno, están creando o que están realizando en ese momento. Ahora vamos a hablar de las historias multiparte. ¿Por qué es importante saber sobre las historias multiparte? Bueno, porque no todos los juegos nada más van a tener una única versión. Quizá vamos a tener nuestro primer juego y luego ese juego va a continuar con otro, con otro, con otro y con otro. Es decir, el juego como tal va a llevarse a cabo a lo largo de múltiples versiones del juego, como puede ser Gears of War, Halo o cualquiera de ellos. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a crear una historia multiparte, es conveniente que desde el inicio ya tengamos pensado esto, ya tengamos pensado este esquema y hayamos seleccionado el tipo de historia multiparte con la cual vamos a estar trabajando. Cuando nosotros tenemos una historia que no se puede dar en una sola sesión, entonces vamos a tener lo que conocemos como episodios. Y esto, como ya les había comentado, también se ha manejado en los juegos. Se maneja a través de series de juegos que tenemos el 1, el 2, el 3, etcétera. Lo mejor es siempre planear una historia multiparte desde el inicio. ¿Para qué? Pues para evitar forzar las historias. El jugador va a identificar cuándo se forzó la historia para sacar una segunda o una tercera parte. Entonces, por favor, planifíquenlo desde el inicio. Un tipo de historia multiparte que nosotros tenemos es lo que conocemos como las series. Las series van a tener una cantidad limitada de episodios. Aquí yo tengo un pequeño diagrama. Cada uno de estos rectángulos es un episodio. Entonces cada episodio tiene una historia autocontenida. Tenemos una historia que inicia y que acaba en el episodio. Aquí inicia y aquí acaba, es decir, tiene una historia autocontenida. Sin embargo, entre todos los episodios que forman parte de la serie, vamos a tener un tema global o una historia envolvente, una historia más grande que va a ir del primero al último de los episodios. Luego tenemos el serial. El serial es una secuencia infinita de episodios, aunque obviamente en el mundo real nosotros vamos a tener una secuencia finita de episodios. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el serial y la serie? En el serial nosotros vamos a tener una trama que no se resuelve necesariamente en cada episodio. Antes nosotros teníamos una historia que empezaba en este episodio y se resolvía acá.
Bueno, cuando tenemos un serial vamos a tener múltiples historias que se van a estar llevando a cabo simultáneamente y que no necesariamente terminan en el episodio en el cual iniciaron. Entonces, esta historia de acá termina acá. Sin embargo, esta parte que está iniciando en el segundo episodio va a terminar hasta acá. Este termina acá, este viene hasta acá y así sucesivamente. Entonces, cada episodio termina a la mitad de alguna trama y esto nos ayuda a crear la necesidad de ver el siguiente episodio. Bueno, esto se utiliza más en la parte de televisión que en videojuegos, pero bueno, podemos tomar la idea y aprovecharla. De esta manera ustedes estarían creando un serial con historias que no necesariamente terminan en el mismo episodio en el cual, bueno, pues empezaron. Luego tenemos el envío episódico, que es una mezcla entre el serial y la serie. Va a tener un número finito de episodios, aquí lo tenemos. Va a tener una historia general, que es la que crea el interés en todo lo que está sucediendo, y va a tener diferentes tramas, diferentes subhistorias, si ustedes lo quieren ver así, que se van a entrecruzar entre ellas. Incluso, bueno, pueden tener historias que inician en el mismo episodio en el cual están finalizando. Este es el envío episódico, que también puede ser interesante si están planeando llevar a cabo varios videojuegos de una misma serie. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.